Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Juan, por la introducción y por acompañarnos. Bueno, gracias por participar de esta segunda edición de la capacitación para promotores territoriales de infancias libres de trabajo. Antes que nada, también quiero hacer un agradecimiento, y tengo machete, así que para no olvidarme de nadie, al equipo de prensa, ese Salas y todo su equipo que colaboraron en la organización de todo este evento, igual que el año pasado. Bueno, este año venimos trabajando hace largos días para que todo esto salga bien y para facilitarles también el acceso a todos los participantes. También agradecer a Dayana Méndez, que nos acompaña hoy de la Coordinación de Políticas de Erradicación de Trabajo Infantil, y por supuesto a Sergio, el docente y parte del equipo de la coordinación, con quien vamos a dar inicio a esta primera unidad. Bueno, Juan, Jimena, todo el equipo de la subsecretaría también, que nos apoyan y acompañan este proyecto, a todos los equipos de las Copreti con quienes estamos en comunicación permanente y también fueron partícipes de la coordinación de esta parte del programa, ¿no? Y la convocatoria a todos ustedes, postulantes a promotores y promotoras territoriales, y por supuesto el equipo de ETI Federal. Ahí está Mariña, que nos acompaña, a Marcela, a Mónica, con quienes van a tener casi una comunicación cotidiana cada vez que tengan alguna inquietud o algún inconveniente, se van a estar contactando con nosotros para poder resolverlo. Bueno, como bien les dijo Juan, ya le vamos a dar paso a Sergio para no quitarle tiempo. Tengan paciencia, que todas las cuestiones operativas y organizativas las vamos a ver sobre el final de la capacitación, pero nos interesa que Sergio pueda empezar a hablar sobre el tema que nos convoca, y sobre el final van a tener, durante la capacitación también van a tener la posibilidad de hacer algunas preguntas referentes a el tema de la unidad, ¿sí? Y sobre el final vamos a ver todas las cuestiones operativas. Así que le damos paso a Sergio, que hoy en la unidad 1 va a hablar sobre la introducción a los conocimientos básicos sobre trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. En la primera unidad del programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil se realizará un recorrido histórico del trabajo infantil, se abordarán conceptos acerca del trabajo infantil y del trabajo adolescente protegido, sus modalidades y condicionantes. Así que bueno, ya le damos paso a Sergio. Reitero, pueden ir haciendo consultas por el chat, ahí entre Juan y Mariña las van a ir organizando y se las vamos a ir acercando a Sergio, y sobre el final veremos las cuestiones operativas. Así que le damos paso a Sergio. Gracias, Sergio. Todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Genial, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo quería decirles que es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta segunda edición ya del curso. El año pasado ya lo dimos y la verdad que fue muy exitoso y muy gratificante, así que antes de arrancar quería agradecer a Ximena y también a toda la gente que organiza y produce esto por invitarme a participar nuevamente. Tal como expresaba Jimena recién, esta clase va a ser la primera, por lo tanto va a ser introductoria, vamos a ver cosas básicas. Si bien en un primer momento vamos a ver cuestiones vinculadas a la historia del trabajo infantil, no es que vayamos a hacer una clase de historia del trabajo infantil, ni mucho menos, sino que en todo caso vamos a ver ciertos conceptos y ciertos tópicos que caracterizaron la problemática a lo largo de la historia, algunos en líneas generales a nivel mundial, podríamos decir, y otros a nivel local, en la historia argentina. Y en un segundo momento de hoy, lo que vamos a ver son ciertos conceptos específicos sobre cómo se entiende y se aborda la problemática, pero ya desde el presente. Bien, las diapositivas, ya podría empezar a pasar el power. Bien, ¿habría alguna chance de correr nuestro monitoreo? Ah, porque si no voy a ver solo la mitad. Perfecto. ¿Me lo corres un cachito más arriba? ¿Sí, no? Sí, no hay problema. Bueno, yo ya puedo arrancar desde ahí. Bueno, como les comentaba, no vamos a hacer una historia del trabajo infantil, pero sí hablar de ciertas características que tuvo esta problemática o
o este fenómeno a lo largo de la historia. Si uno básicamente se rastrea mucho tiempo para atrás y a ver lo que pasó con esto en la antigüedad, va a ver que ya se registra la presencia de niños y niñas trabajando. Y pensemos también que en la antigüedad una parte importante de todo lo que va a ser la masa de quienes trabajaban lo hacían de forma esclava, por lo tanto sus hijos también lo eran, y en algún sentido replicaban las mismas tareas que los adultos, aunque podía haber algunas tareas relativamente diferenciadas. Hay que pensar también que en la antigüedad no había, como entendemos hoy, un concepto de niño, de niña, ni siquiera de niñez. Vale decir, si uno revisa la literatura que habla del tema, va a haber autores que van a decir que la idea de niñez se puede pensar recién a partir de la Edad Media, otros van a decir que a partir de la Edad Moderna. Vale decir que el tiempo en el que nos estamos refiriendo, los niños y niñas como los entendemos hoy, en ese momento se entendían como personas adultas, pero más chicas, ¿sí? Pero no había una diferenciación entre adultez y niñez, por lo tanto muchas de las tareas que se realizaban eran exactamente iguales y esto no se problematizaba más allá de la fuerza o la capacidad que había para realizarlas. Si pensamos ya a partir de la Edad Media, básicamente del siglo XV para adelante, el trabajo infantil de alguna manera, o el trabajo de niños y niñas, mejor dicho, adquirió una mayor masividad. Y pensemos también que muchas familias se consideraban como una unidad productiva, ¿sí? Como una totalidad en donde todos participaban de las mismas actividades. Esto es así por las razones que decíamos recién, pero más porque el hogar, ¿sí? Como lo podemos pensar hoy, y el trabajo eran comunidades que no eran divisibles. ¿Sí? Recién, más tardíamente en el tiempo, cuando aparece cierto proceso de modernización, las personas iban al exterior de su casa a realizar trabajo. Si uno ya se posiciona a mediados del siglo XVI, empiezan a aparecer los talleres de artesanos, como se conocen, que se empiezan a expandir, y ahí se incorpora de alguna manera la mano de obra infantil en otra calidad, que tiene que ver con la aparición de los aprendices, ¿sí? Que eran aquellos que iban a los... ¿Se escucha bien? Bien. Eran aquellos que iban a los talleres justamente a aprender las labores que los maestros realizaban, ¿sí? No había todavía una relación empleado-empleador, ni una relación entre trabajador y patrón, como va a venir después en el periodo de la Revolución Industrial, sino que tenían una vida relativamente parecida, en donde aquellos que aprendían vivían justamente con el artesano, tenían una vida similar y demás, y en algún momento del tiempo se suponía que los iban a reemplazar en esa tarea. Cuando llega la Revolución Industrial, pensemos ya estamos en el siglo XVIII, ahí los niños y niñas ya van a adquirir una funcionalidad productiva económica, podríamos pensar, ¿sí? Porque, bueno, porque ya pensemos que acá ya empieza a haber cada vez más trabajo asalariado, ¿no? Por lo tanto, empiezan a ser considerados mano de obra barata y además mano de obra bastante dócil, bastante sumisa. Y va a empezar a haber montones de rubros en donde la revolución industrial va a calar, en donde va a caer más presencia de niños y niñas, por ejemplo, las desollinadoras, las hilaterías de algodón, las minas de carbón. No sé si alguna vez tuvieron posibilidad de leer algún relato, ver alguna imagen, algo respecto al trabajo en las minas, era una cosa terrible. Bueno, ahí había muchísimos niños y niñas trabajando. Eran trabajos muy pesados en donde además la gente moría a una edad muy temprana, por lo tanto se necesitaba mucho recambio. También eran lugares en donde a veces personas adultas tenían que llevar necesariamente a toda su familia a trabajar porque si no, aquello que ganaban no alcanzaba para nada. Piensen que eran ambientes bastante insalubres, eran propensos a adquirir enfermedades, se generaban muchos daños psicofísicos, había muchos accidentes, no había seguridad laboral ni nada de todo aquello que podríamos imaginar en el presente. Y también lo que caracterizaba este tipo de trabajo, la forma en que se realizaba, en que las jornadas eran muy extensas. 12, 14 horas, hay textos que uno puede leer que se habla de 18 horas, se habla de gente que vivía directamente ahí adentro. Pensemos que también no había una diferenciación entre horario nocturno, diurno, o sea, se trabajaba todo el tiempo. Y los ritmos eran muy acelerados, y como decíamos antes, se utilizaban herramientas que eran muy rudimentarias y los ambientes eran muy peligrosos, por lo tanto, los accidentes eran como lo común, sucedía mucho y todo el tiempo. Si ya nos vamos adelantando un poco más en la historia y pensamos ya en el siglo XIX, acá lo que vamos a encontrar es que hay una importante cantidad de debates sobre las condiciones de trabajo de los obreros, y esto va a incluir a los niños y niñas. A ver, pensemos que fin del siglo XIX estamos pensando en un momento en donde el mundo está teniendo una cantidad enorme de cambios, ya sea en lo objetivo y también lo subjetivo. O sea, pensemos que es el momento en el que se crean los estados-nación como el nuestro, es un momento de importante desarrollo tecnológico que va a ser aplicado a los procesos productivos, es un momento donde va a haber grandes masas migratorias que van a ir por todos lados de Europa a otras partes del mundo, pero también de otras partes del mundo
a Europa. Además va a ser un momento en donde se empieza a organizarse cada vez más fuerte el movimiento obrero y a tener cada vez más peso político. Es un momento además en donde se producen muchas de las ideas que se van a conocer como obreristas, ¿no? Por ejemplo, no sé, las ideas socialistas, las ideas anarquistas, y con las migraciones estas también se van a diseminar por todo el mundo. Por lo tanto, es un momento de mucho cambio, de cambio, como decíamos antes, en las condiciones subjetivas, pero también las objetivas. Se supone que hay cambios profundos respecto de cómo repensar la política, la organización social, las instituciones, y esto va a incluir el mundo del trabajo y también al trabajo de niños y niñas. A ver, les cuento algo, por ejemplo. En un momento investigando esto, me encontré con algo. O sea, ustedes saben, bueno, la fiesta del Día del Trabajador es la del 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo surge como conmemoración en 1890, como un pedido de lo que se conoce como la Segunda Internacional. Ahí en 1890 se va a resolver que a partir del año siguiente, en todos los países del mundo, los sindicatos, los trabajadores, todos los que estén asociados al internacional, van a pedir por mejores condiciones de trabajo. Y sobre todo, que va a ser, digamos, la consigna más conocida, se va a pedir por las 8 horas de trabajo. Una vez investigando esto, encontré que en 1891 ya en Argentina se hizo un meeting, acá en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, acorde, digamos, a esto que se iba a hacer en todo el mundo, y se hizo un documento donde fue al Congreso de la Nación a pedir por mejores condiciones de trabajo, y si uno revisaba los puntos, se encontraba que en ese año ya uno de los puntos de ese documento era pedir que los niños y las niñas no trabajen. O sea, digo, uno puede encontrar que esta demanda ya en Argentina tiene por lo menos 131 años este año, ¿sí? O por lo menos ahí ya hay un registro que yo encontré, tal vez sea anterior. Pero para que uno entienda la magnitud que tiene esto y cómo uno podría pensarla como una temática, aunque no sea la más renombrada, dentro de las discusiones del mundo del trabajo moderno. Ahora bien, entonces se empezó a discutir sobre qué pasaba con los niños y niñas que trabajaban, se objetaba, como esto que yo les comentaba, pero de alguna manera lo que se logra es que realicen, según su fuerza, ciertas actividades, ¿no? Y según sus capacidades. Básicamente lo que se procuraba era mejores condiciones de trabajo, es decir, lo que entenderíamos como un trabajo regulado. De todas formas, estos niños y niñas continuaban trabajando, es decir, mejores condiciones de trabajo no significa que no trabajen más, pero bueno, por lo menos se estaba pidiendo eso. Si uno va a pensar ya fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la cuestión cambia porque de alguna manera, bueno, muchas de estas demandas se empiezan a recoger y empiezan a surgir normas que van a abordar la problemática del trabajo infantil. Piensen que a principios del siglo XX también, en muchos lugares, inclusive en Argentina, van a empezar a seguir las normas para el trabajo en general, es decir, los códigos de trabajo, las normas de trabajo, etc. Por lo tanto, se empiezan a fijar medidas básicamente para la industria, para el comercio, para el trabajo en la vía pública, que era mucho y muy proliferante en ese momento, ¿sí? Piensen que un trabajo típico de los niños en esa época era la venta de diarios. En estas medidas se hace referencia, como decíamos antes, a las edades mínimas de admisión al empleo de trabajo. Es decir, las primeras regulaciones tienen que ver con empezar a discutir respecto de a partir de qué edad niños y niñas deberían poder trabajar o deberían empezar a trabajar. Un hito importante va a ser en 1919, ¿sí? Que cuando se crea la OIT, se va a adoptar el convenio de la edad mínima de la industria, ¿sí? De 1919. Bueno, si uno lo lee ahí, va a encontrar que el artículo 2 va a decir que los niños menores de 14 años no podrán ser empleados ni podrán trabajar en empresas, industrias públicas o privadas o en dependencias, con excepción de aquellas en las que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia. Vemos acá, ¿no?, como siempre se sigue pensando el trabajo vinculado a la unidad familiar y este tipo de distinciones para los niños. Entonces decíamos, en este convenio del OIT uno puede ver cómo ya están cristalizadas ciertas demandas y preocupaciones que existían a nivel mundial para toda la época. Y el convenio sirvió no solo básicamente para fijar esto, sino también para una toma de conciencia respecto de la problemática y sobre todo para estimular a que haya marcos normativos que regulen esto, ¿sí? Y también básicamente sirvió para difundir todos los perjuicios físicos, psíquicos, sociales y demás que podía traer para las naciones que se estaban organizando, ¿sí? En Argentina, en 1907, ya vamos a tener lo que va a ser la ley 5291, ¿sí? Que es sobre el trabajo de mujeres y menores. Bueno, acá va a haber también cierta regulación y ciertas indicaciones que tienen que ver con niños y niñas. Acá se va a procurar, sobre todo, regular el trabajo de niños, de mujeres, niños y niñas en el sector industrial y comercial. ¿Sí? También se piensa ya o se pide
la protección y el amparo en lo que refiere a la cuestión de la salud, la seguridad, la instrucción y la moralidad de niños y niñas y de mujeres adultas. Acá justamente lo que se va a fijar es que los menores de 10 años no podrían ser objeto de contrato, tampoco los mayores de 10 años que no hayan completado la instrucción obligatoria. ¿Sí? Vale decir que quien no había ido a la escuela no podía trabajar, sino que tenía que ir a la escuela. Y tampoco se podía ocupar menores de 16 años en trabajos que puedan dañar su salud, su instrucción, su moralidad, en industrias peligrosas o insalubres. ¿Sí? Trabajo peligroso, lo diríamos hoy en día. Si uno revisa también algunos datos que se registraban en la época, va a encontrar que en 1904, en unos datos censales que hay del momento, se registraba que había más niños varones que niñas mujeres. Yo ponía esto acá porque traía esto a cuenta que, claro, piensen que había cantidad de trabajos de mujeres, los hay hoy día, o sea, no trabajos de mujeres, sino que trabajos en donde prolifera la mano de obra de las mujeres que no se registran como trabajo. Hace muy poco que en las estadísticas de trabajo infantil, por ejemplo, se incluyen los trabajos de cuidado, los trabajos de limpieza, los trabajos en el hogar, los trabajos de familiares y demás, que suelen realizar mujeres o niñas y que no eran registrados como trabajo. Por eso, si uno lee esos datos del principio del siglo, va a ver que la diferencia es muy grande. Pero así se estaban relevando estadísticas hasta no hace muchos años, ¿sí? Si uno revisa, por ejemplo, algunos boletines publicados por el Departamento Nacional del Trabajo, va a ver que a partir de 1907 el trabajo infantil se registraba mayoritariamente en ciertos rubros. Los que uno puede relevar son fundiciones de acero, hierro y bronce, fábricas de cigarrillos, fábricas de calzado, industrias cerveceras, cerraderos, obras en construcción, albañilería, fábricas de tejido, fábricas de fósforos, talleres mecánicos, herrerías, carpinterías, industrias gráficas, en los talleres de sombreros. Y también ya se registraba bastante lo que era la realización de trabajo a domicilio, donde se entregaban pedidos de cosas que se hacían en las fábricas. Ya en algunas de estas modalidades se empiezan a observar contratistas, personas que subcontrataban y demás. Es decir, por lo que vamos viendo, a medida que la sociedad moderna se va organizando, al menos en Argentina, no es que el trabajo infantil sea algo ni muy menor en términos estadísticos, ni que se restrinja a ciertas actividades específicas, sino que es algo muy proliferante y bastante común. Como veíamos recién, los rasgos comunes de todos estos trabajos podemos encontrar que se encontraban, bueno, lesiones bastante frecuentes, trastornos físicos, agotamientos, cuestiones que siguen siendo similares a las que suceden hoy, ¿verdad? Y había factores además que podían empeorar esta situación, como decíamos, la falta de higiene, el calor de las máquinas, las herramientas que se utilizaban que eran muy peligrosas, la escasez de luz, el ruido de los motores, la falta de ventilación, la mala alimentación, ¿sí? Todo eso entorpecía esto. Pensemos que estamos hablando del principio del siglo XX. Hace un rato estábamos diciendo cómo eran estas transformaciones objetivas y subjetivas. Esto sucede en el contexto de lo que se suele conocer como el momento donde aparece lo que se llama la cuestión social. Hay toda una literatura que habla de la cuestión social. ¿Qué sería? Bueno, justamente esto, es decir, no solo hay una suma de preocupaciones, sino que lo que hay son poderes e instituciones que empiezan a pensar que hay que dar cuenta de montones de problemáticas que son el efecto de cierto proceso de modernización, ¿sí? Y que esas problemáticas tienen que ver con los problemas de vivienda, con las enfermedades, con problemas vinculados, no solo a la niñez, sino a la familia en general, los problemas habitacionales, todos los problemas que podríamos pensar, no sé, más adelante se empiezan a pensar como los problemas vinculados al desarrollo o al subdesarrollo, digamos, ¿no? Pero todas esas circunstancias que hacían esto que tiene que ver con lo social se lo pensaba como la cuestión social. Pensemos además que en el caso de algunos niños también se denunciaban que en el caso de no obedecer a aquello que se les mandaba en el trabajo se recibían castigos corporales, que eran bastante comunes también. Y además, y esto es importante tener en cuenta también, es que recibían salarios que eran muy malos. ¿Sí? Se pagaba muy poco, por eso también se contrataban niños y niñas. O en algunos casos ni siquiera había salarios, sino que había cupones o vales que solo se podían cambiar las despensas de los propios o de los mismos empleadores. Si ya nos pasamos a lo que es la zona rural, también hay una cantidad de trabajo muy importante ya registrado a principios del siglo XX que tiene que ver, por ejemplo, con el sector azucarero, con el pelado de caña y con otras tareas de cultivo, con cosecha de tabaco, yerbatales, la explotación del tanino.
Y piensen que las jornadas laborales eran de todo el día, todos los días, o sea, 12 horas, domingo incluido, debajo del rayo del sol, debajo de la lluvia, la intemperie y demás. También otra modalidad que ya estaba registrada por aquel momento, como decíamos antes, o por lo menos estaba en algunos registros, pero hay que ver de la forma en que esto se contabilizaba, era vinculada a la presencia de niñas del servicio doméstico que realizaban actividades como mucama, como cocinera, como niñera. A ver, por ejemplo, estábamos hablando de registro de principio del siglo. No sé si alguno tuvo alguna vez la posibilidad de leer el informe de la clase obrera, que es un trabajo famosísimo que hizo Vialet Macé, del año 1904. Bueno, pues se los dejé en la bibliografía. Si alguno leyó, si lo quiere leer alguna vez, puede. No hay una gran descripción en ese trabajo sobre las tareas de los niños, porque no es una investigación dedicada a los niños, pero es una investigación enorme respecto de cómo adquiría forma el trabajo a lo largo de todo el territorio, a lo largo de toda Argentina, y se describen todas estas situaciones, son 2 volúmenes así grandotes, pero en algunos casos se puede encontrar ya la cuestión de los niños y las niñas y los modos de vida de las familias obreras. Es un informe del estado de la clase obrera. Es decir, no solo se habla de la forma de trabajo, sino de las formas de vida. Es un trabajo muy completo y posiblemente el primer trabajo así de completo en Argentina. Ahora bien, si empezamos a pensar en cuestiones conceptuales o cómo se empieza a pensar la problemática de la niñez, ¿sí? Vamos a ver que empieza a haber cierta diferenciación. Vieron que hace un rato yo les decía que, bueno, que la idea de niñez no estuvo siempre. Alguna vez se empezó a pensar que aquellas personas que tenían menos de tal edad eran algo diferente de los adultos, no eran solo adultos pequeños. Bueno, hay un momento donde se empieza a distinguir formas de niñez, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Distintos tipos de niñez. Y empieza a aparecer en el lenguaje esta distinción que uno puede casi que ver cómo se acarrea hasta estos días, de distinguir entre los niños y aquellos que se consideran los menores. Piensen que en este contexto yo les decía hay una agudización muy importante. No, más arriba el power, por favor. En este momento yo les decía que proliferaba mucho esta cuestión de lo que se llama la cuestión social. Eso va a estar muy ligado también a ciertas ideas en donde se va a vincular la pobreza con la delincuencia y demás. Entonces empiezan a aparecer diferentes instituciones de asistencia. Estas instituciones de asistencia van a empezar a resultar insuficientes, ¿sí? Respecto de la cantidad del problema que va a haber, y empieza a pensarse en instituciones también que vayan a ocuparse de aquellos niños que quedan por fuera del disciplinamiento de la familia o de la escuela. Entonces, bueno, empieza a haber otras instituciones vinculadas al control y la vigilancia. Acá van a aparecer lo que se conoce como los tribunales de menores, ¿sí? Y también va a aparecer cierta segmentación respecto de cómo pensar estas personas que tienen menos de tal edad. Se empieza a distinguir, al menos en el lenguaje, entre los niños y los menores. Los niños serían entonces aquellas personas menores de tal edad que tienen una vida que se consideraba la vida normal y que transcurría su infancia entre la familia y la escuela. Ahora, los menores van a pasar a ser justamente aquellos que se van a considerar objeto de intervención jurídico-institucional. Es decir, los menores van a ser aquellos que van a ser institucionalizados. Entonces aparece la idea del menor abandonado, del menor inadaptado, del menor infractor, del menor delincuente, etc. Y esta población fue vista como parte de lo que se va a entender como las clases peligrosas, o como las poblaciones peligrosas. Por lo tanto, había una idea de cierta necesidad de readaptación. Por lo tanto, entonces, en el derecho va a aparecer también la figura del menor, y se van a crear juzgados de menores, instituciones, hogares, familias sustitutas y demás. Y aparece lo que vamos a entender, y vamos a seguir viendo a lo largo de lo que vamos a ver hoy, de cierta idea de lo que se va a conocer como una cosmovisión tutelar por parte del Estado. Esto tiene que ver con una forma respecto de cómo el Estado va a pensar a los niños, sobre todo a estos niños en particular, ¿sí? Si seguimos a lo largo de la historia, vamos a encontrar que en el año 24 hubo cierto reemplazo, ¿no?, de la Ley de Trabajo de Mujeres y Menores de 1907, la que nombramos antes, por una nueva, que va a ser la número 11.317. Bueno, esta se elevó la edad mínima de admisión al trabajo por cuenta ajena a los 12 años de edad, ¿sí?, ya sea en el ámbito urbano como rural. Por su parte, se estableció que por debajo de los 14 años no se podía trabajar, o sea, no se podían ocupar en el servicio doméstico, ni en empresas, niños y niñas, a excepción de aquellos que solo trabajen con los miembros de su propia familia. Es decir, vemos que esta lógica va continuando, pero lo que va cambiando es la edad. Por su parte, también se estableció que en las industrias o tareas peligrosas que eran insalubres, no se podía trabajar por debajo de los 18 años. Bueno, hoy estamos 100 años después y seguimos con la misma lógica, por suerte.
Por su parte, ningún niño menor de 14 años o niña soltera menor de 18 podía ejercer por cuenta propia o ajena ninguna actividad en la calle, en las plazas, en los sitios públicos. Sí, vale decir que solo lo podía hacer dentro de ciertos establecimientos. Pasamos, por favor, la filmina siguiente. Bien. Seguimos saltando la historia y llegamos a los años 30. Bueno, acá nos vamos a encontrar con varias cuestiones. Es decir, a nivel mundial va a haber una crisis socioeconómica enorme que, digamos, como sabrán, bueno, la crisis del crack, Estados Unidos, la crisis del 29, bueno, eso va a llegar a Europa y a todo el mundo, también a América. Y pensemos que en Argentina tenemos nuestra propia crisis también institucional, sobre todo porque íbamos a tener el primer golpe de Estado contra Irigoyen en el año 30, por lo tanto, va a ser una década, la década conocida como la década infame, que va a tener una cantidad de problemáticas muy grandes. Y si uno mira los registros, va a ver que entre todo eso el trabajo infantil tiende a aumentar. Esto va a cambiar en los años 40, ¿sí? Bueno, porque la situación va a mejorar y porque se empieza a consolidar lo que es el modelo del estado de bienestar, ¿sí? Acá entonces se van a producir cambios a niveles estructurales, sobre todo en lo que hace a las políticas públicas. Va a haber una redistribución del ingreso, va a haber una mejora en el nivel de vida de la población en general. Y dentro de lo que van a ser las políticas sociales se va a destacar la centralidad que tienen las políticas vinculadas a la niñez, ¿sí? Las matrículas escolares de primaria y secundaria crecen significativamente. Y va a haber, al menos en el ámbito urbano, una marcada disminución de la cantidad de niños y niñas que trabajan, ¿sí? Como decíamos, pensemos que acá van a mejorar las situaciones en general, pero también va a haber ya políticas focalizadas para niños y niñas que van a mejorar notablemente su situación. Con este modelo, de alguna manera se empieza a agotar a fines de los 60 y empiezan a elevarse, ahí se puede empezar a notar también los niveles de trabajo infantil. Bueno, en los 70, más allá de la problemática, con la llegada ya del golpe de Estado, lo que va a haber son efectos sumamente negativos para la mayoría de la población, para todos, y esto también va a incluir, lógicamente, a los niños y las niñas. Con la llegada de la democracia en los 80, si bien bueno, se recupera la democracia, va a haber una agudización en lo que va a ser la crisis económica. Tal vez algunos de ustedes se acuerden, la hiperinflación y demás, y esto va a generar que la problemática del trabajo infantil se vuelva a incrementar. Si nos pasamos a los 90, ¿sí? En un primer término podemos destacar que hubo muchos avances en lo que va a ser materia de ampliación de derechos, porque ahí se va a ratificar la Convención Internacional de Derechos del Niño en el año 90 y se va a incorporar a la Constitución en el año 94, y también se ratifican los convenios internacionales de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, que son el 138 y el 182, que está vinculado a las peores formas de trabajo infantil. Pero también, claro, no nos podemos olvidar que en los 90 empieza a proliferar todo el neoliberalismo, que hace que cada vez haya más pobreza, más exclusión, más desigualdad. Por lo tanto, tenemos una situación compleja en donde cada vez hay más derechos, pero hay cada vez menos condiciones efectivas y estructurales de poder ejercerlo. Una autora, a eso lo llamó la conferencia perversa, una teoría muy famosa sobre esto. Podemos pasar a la filmina siguiente, por favor. Bueno, va a aparecer también, es importante tener en cuenta lo que conocemos como la doctrina de protección integral. Esto significa una nueva concepción de la niñez, una concepción de la niñez que va a romper con la concepción que se tenía antes, ¿no? Y recuerdan que antes habíamos hablado del Estado tutelar, del Estado protector, bueno. Acá va a haber como una forma diferente de pensar la niñez, que de alguna manera, bueno, es la forma que está cristalizada en la convención, ¿sí? Y acá, bueno, esta diferencia entre niños y menores, primero que nada, ya no va a tener más lugar, porque básicamente va a proliferar una idea de niñez como una sola. Y lo que se exige son políticas básicas y universales para asegurar el desarrollo, digamos, ¿no? De los niños y las niñas. Y la figura paternalista del patronato, ¿no? Que era el que estaba en el paradigma anterior, cuando esto se le suele conocer también a veces como el nuevo paradigma, ¿no? La figura paternalista del patronato que estaba en el modelo anterior, acá se va a reemplazar por un Estado que asume el rol de garante del ejercicio de los derechos, que no es lo mismo. Por otro lado, el niño y la niña va a ser considerado como un sujeto de derecho en sentido pleno, es decir, ya no es un objeto del cual el Estado se tiene que hacer cargo porque ya su familia no se puede hacer cargo, como si el niño fuese una propiedad de sus padres y si no se van a hacer cargo ellos, se hace cargo el Estado. Acá es otra la lógica, acá se está pensando al niño o niña como un sujeto de derecho, como un sujeto pleno de derecho. Y en lo que concierne a lo que tiene que ver con el trabajo infantil vinculado a esto, ¿no? Lo primero que vamos a decir, y ahora vamos a continuar la otra parte charlando sobre esta problemática,
en la Argentina lo que se adopta con un total énfasis la postura abolicionista frente al trabajo infantil. Por lo tanto, se repudia cualquier otra postura que no proteja o no promueva los derechos de la infancia. Es decir, en primer término, ¿qué significa abolicionista del trabajo infantil? Significa que lo que se cree es que el trabajo infantil debe ser erradicado, debe desaparecer. Lo contrario a esto son las posiciones regulacionistas, es decir, las posiciones que creen que no debe desaparecer, sino que en todo caso hay que generar normas para que se pueda hacer en mejores condiciones, pero que se siga practicando. Bueno, acá vamos a parar un segundo, voy a tomar un poco de agua y te pido, Carmiña, si podés pasar... Mariña. Mariña, ¿yo qué dije? Carmiña. Bueno, todos escuchamos Mariña. Hay un video que dice Louis Hein. Antes de pasarlo igual, Juan, si querés que vayamos viendo alguna pregunta. Mira, por ahora vienen bastante atentos y todo parece venir bastante claro porque nadie ha generado una consulta particular. Los invitamos a que escriban en el chat. Ahora ahí están entrando mensajes. Escriban en el chat las preguntas que quieran hacerle a Sergio sobre lo que va desarrollando, ¿no? Si algo no quedó claro. A mí me llamó mucho la atención, siempre me llamó la atención cuando te escucho, cuando mencionás esto de que las niñas solteras tenían prohibido trabajar, ¿no? Y no, si estaban casadas ya habían pasado a otra etapa, ¿no? Y bueno, sí, claro. Dejaban de ser niñas. Sí, no era una cuestión etaria. Sí. Ahora, eso que parece sorprendente de esa época, uno puede ver discusiones en la actualidad donde no es demasiado diferente. Respecto de la cuestión de la emancipación, ¿no? Digamos, hay debate, yo he visto debates actuales cuando se discute la edad mínima de admisión al empleo, de qué pasa respecto de, qué pasa con niños que fueron padres a los 15 años, por ejemplo. ¿No? Bueno, igual no me estoy adelantando a cosas que vamos a ver después, porque justamente parte de la discusión todo el tiempo es la edad mínima de admisión al empleo, de alguna manera. Y como vemos, eso no es fijo. Históricamente eso se va corriendo. El problema es qué pasa con situaciones que quedan por fuera de esa edad mínima. Este repaso que hice así relativamente rápido, lo que estuvimos viendo, de todas formas va a estar dentro de los materiales que yo puse en la carpeta y lo van a poder leer, lo van a poder consultar, así que no van a tener inconveniente con eso. El resto de los materiales que vamos a usar ahora también lo van a encontrar en la carpeta, así que va a estar todo ahí. Si alguna cosa que yo estoy nombrando o algún material que les interesa en particular, me avisan y en la medida que yo lo tenga digitalizado lo puedo también subir. No hay ningún inconveniente. Hay mucho material, o por lo menos hay bastante material sobre esta problemática, así que lo que a ustedes les resulte de interés, en la medida que yo pueda pasárselos, no hay ningún inconveniente. Bueno, una acotación. Sí. Aprovechen esta instancia del vivo, la posibilidad de intercambio, de hacer preguntas. No se queden con nada ahí, no sean tímidos y tímidas, que estamos como de entre casa, así que aprovechen para hacer las preguntas, pero tienen al profe acá en vivo y en directo, ¿sí? Bueno, si quieren vamos al video. Bueno, primero voy a explicar algo del video antes que lo vean por las dudas. Ahora vamos a pasar el video, que es un video sobre unas fotografías de un señor que se llamaba Lewis Hein. ¿Sí? Este señor era un fotógrafo, maestro y sociólogo norteamericano, que entre muchas virtudes lo que hizo fue a principios del siglo XX. Bueno, fue un precursor en el impulso de utilizar la cámara fotográfica como forma de registro para hacer sociología, así no vamos a entrar en detalle con eso, pero la característica de su trabajo era que este hombre empezó a hacer estudios sobre el trabajo infantil, también sobre la población migrante en Estados Unidos, y lo que hacía era iba con sus alumnos y con su cámara de foto y se metía medio de incógnito, medio escondido, en talleres, en campos y demás, y empezó a registrar niños que trabajaban. Son fotografías que tienen cierta particularidad, porque justamente el objeto es estudiar qué pasaba con esos chicos, ¿no? Es decir, este hombre iba a esos lugares, los fotografiaba, trataba de investigar quiénes eran, su familia, sus condiciones físicas, y trataba de volver después del tiempo y ver qué estaba pasando. Pero bueno, hasta el momento que murió fue prácticamente un militante de esta causa, un hombre muy reconocido que después recibió muchos premios, estuvo en UNESCO y demás, fue fotógrafo en la guerra, es decir, bueno, fue muy reconocido como fotógrafo también, pero fue un precursor en el estudio, en el interés del estudio de esta problemática, y podríamos decir que fue el que mejor lo plasmó en fotos, por lo menos del periodo que veníamos hablando. Así que ahora vamos a ver unas fotos que él sacó en diferentes ciudades,
entre 1904 y 1906. Vean que esto que yo les decía antes, ¿no? La preocupación por la temática, que si uno ve el estudio de la clase obrera en Argentina, el de Vialet Macé, es exactamente del mismo año. Es una pena que no tengamos fotos de eso. Vialet Macé, cuando hizo el estudio este que yo les comentaba, que lo voy a colgar ahí, fue viajando por toda la Argentina, por todas las provincias, y él iba retratando, y se sabe que hizo muchas fotografías. Y hace unos años se hizo una muestra de las fotografías que tomó, yo logré verlas, pero no hay ahí fotografías de niños como estas. Pero estas son increíbles, son muy conocidas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver el video acá que dura unos minutos. Se lo paso también el video para que lo vean. Y un fotógrafo increíble. Tenemos, ok.
Bueno, como les contaba, eso está tomado en distintas ciudades de Estados Unidos, que para lo que era el mundo de esa época era un país muy desarrollado en términos industriales, pero uno puede imaginar que habrá sido bastante parecido a lo que pasaba en casi cualquier país que se iba modernizando, incluyendo este más o menos en esa época, con algún detalle o alguna diferencia un tiempo después, pero más o menos eso nos sirve para imaginarnos o tener alguna idea respecto de lo que pasaba ahí. Ahora nos vamos a ocupar un poco más de cuestiones actuales. ¿Sí? Esto fue como, bueno, como les decía antes, un recorrido histórico para ver ciertos tópicos, cómo se fueron modificando a lo largo del tiempo, pero lo que vamos a hacer ahora es pensar en ciertas concepciones, ciertas conceptualizaciones básicas actuales. Ahora vamos viendo en el Power. En líneas generales lo que yo voy a retomar acá son formas de... Sí, Juan, dime. Perdóname, Sergio, pero me parece muy puntual antes de salir del video repasar el mensaje de Claudia, que nos dice Ok. niños y niñas con rostros de adultos, ¿no? Eso que Claro, veíamos y esas miradas y esos roles, ¿no? También que sí, están jugando ahí. claro. Y qué capacidad para poder plasmarlo. Piensen que ese hombre estaba de incógnito ahí, digamos, no es que le decía ver una foto, o en todo caso se hacía pasar por vendedor, digamos, no, nadie sabía lo que le estaba haciendo. Pero La bueno, que hacía el comentario es Claudia Bullock, una ok, experimentada en la materia de la Cooperativa de Buenos Aires. Bien, ahora sí podemos ir a continuar con el Power. dale. Ahora lo que vamos a hacer es una suerte de repaso, reflexión, digamos, o ver ciertos conceptos que usamos nosotros en la actualidad. Pensemos que, chau, a ver, si uno parte de la idea de lo que sería el trabajo infantil, lógicamente estamos hablando de un trabajo realizado por niños y niñas, ¿sí? Pero bueno, no hay una sola forma de pensar esta problemática, hay muchas definiciones, estas definiciones siempre están en tensión porque siempre se discuten, todos los países no tienen la misma, hay alineamientos, lógicamente, pero digamos, esto a veces se va modificando, entonces vamos a ir viendo cómo pensamos esta cuestión, esta problemática o qué definiciones usamos en Argentina. Fíjense que muchas de estas definiciones son utilizadas para el momento o sea, para el diseño de políticas. También algunas de estas son las que se utilizan justamente para la realización de las estadísticas, los relevamientos, son las que aparecen a veces en las normas, y son las que usamos nosotros, básicamente, ¿no? Esto no significa que no vayan a poder encontrar otras, incluso en Argentina, en algunos lugares específicos, digo, porque es algo que todo el tiempo está ajustado a cierta discusión o a cierta tensión. Pero bien, ¿cómo pensamos nosotros el trabajo infantil? Bueno, la definición que utilizamos en el Plan Nacional, que es el plan que tenemos ahora, pensemos que en Argentina organizamos la política pública con un plan nacional. Ahora está corriendo para nosotros el tercer plan nacional, que es un plan nacional que va desde el 2018 al 2022. Y estos conceptos son los que están vigentes ahora porque son los que están en ese plan. Ya va a haber una clase que damos el tema del plan y demás, pero digo, para ir ya metiéndonos en la problemática. Ahí pensamos que el trabajo infantil es toda actividad económica y o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentren por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, primero pensamos en una actividad económica, o sea, puede serlo o no serlo, ahora vamos a ver de qué se trata. Una actividad económica estamos pensando en algo que genera valor, en algo que genera dinero. Pero también pensamos en una estrategia de supervivencia, es decir, algo que se hace sencillamente para sobrevivir, ¿sí? No se está pensando en un lucro, en un negocio, pero se hace algo para sobrevivir. Remunerado no, aclara también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces es confuso porque se cree que para que haya trabajo infantil debe haber una paga de por medio, y no es así necesariamente. Puede haber el intercambio de alguna otra cosa que no es una paga. Supongamos un chico de 12 años va a trabajar a un taller mecánico a la vuelta de su casa y el señor del taller no le paga, pero acuerdan que van a ir porque le enseña mecánica o aprende a arreglar un auto. Bueno, si eso se hace en determinadas condiciones, puede terminar transformándose en trabajo infantil, por más que no haya una paga de por medio, ¿sí? Y dice, como bien dice ahí, realizada por personas que se encuentren por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. En Argentina la edad mínima de admisión al empleo son los 16 años, vale decir que por debajo de los 16 años siempre es trabajo infantil. El trabajo adolescente es una especificidad, digamos, dentro del trabajo infantil que tiene que ver con el trabajo realizado por personas de 16 o 17 años. Como vamos a ir viendo, el trabajo adolescente en Argentina es legal, a diferencia del infantil, que es ilegal, no se puede hacer. Ahora bien, el trabajo adolescente es legal, pero
es a su vez, como llamamos nosotros, trabajo protegido. Eso significa que para que sea legal se tiene que realizar en determinadas condiciones, vale decir, no se puede hacer cualquier trabajo a los 16 o 17 años, ¿sí? Y el que se puede hacer es un trabajo que no se puede hacer en las mismas condiciones que lo realizan los adultos. Hay cierta diferenciación. Por eso llamamos trabajo adolescente protegido. Después distinguimos también lo que es el trabajo infantil peligroso. Bueno, si uno ve la definición va a decir que son aquellas actividades laborales realizadas por personas menores de 18 años y que se encuentran prohibidas por la normativa vigente. Para la forma en que nosotros pensamos el trabajo infantil peligroso, ¿sí? Para pensar de una manera más fácil, vendría a ser cierto trabajo que los adolescentes, es decir, los de 16 y 17 que estarían en condiciones de realizar trabajos, no lo pueden hacer dada la peligrosidad que ese trabajo tiene. En línea general son trabajos que los adultos sí pueden hacer, pero en este caso los de 16 y 17 años no podían hacerlo dada su peligrosidad, ¿sí? Y también hay otra consideración también que es lo que se conoce mundialmente como las peores formas de trabajo infantil, ¿sí? Bueno, como reza el título, son las peores formas, vale decir que dentro de los trabajos peligrosos estos serían los peores de todos, que son actividades que involucrarían niños, niñas y adolescentes, de las cuales incluyen la esclavitud, el tráfico de drogas, reclutamiento forzoso para conflictos armados, así los niños soldados, la explotación sexual comercial, etc. Esos, digamos, no podrían estar permitidos ni se podían realizar bajo ningún concepto. Ahora bien, cuando pensamos en el trabajo infantil, pensamos, bueno, como veníamos diciendo, hay como muchas expresiones de lo que es el trabajo infantil y muchas características. Entre las maneras en que este problema se empieza a desarmar, vamos a ir viendo que se puede pensar en tres modalidades. Al menos estas tres son las que suelen ser utilizadas, por ejemplo, para hacer los relevamientos. De hecho, por ejemplo, bueno, ahora tenemos algo que nosotros llamamos la EANA, bueno, que es la encuesta de niñas y adolescentes que trabajan, ¿sí? Que es un estudio que hizo a nivel nacional en 2016-2017, y si uno agarra la EANA va a encontrar que aparecen estas tres distinciones respecto de las modalidades de trabajo infantil. La primera tiene que ver con una actividad económica para el mercado. Y ahí dice que son actividades que generan bienes y servicios que tienen valor económico en el mercado. Vale decir, acá puede entrar, qué sé yo, cualquier chico que trabaja produciendo lo que fuere, en un taller, en una fábrica que produce artesanías, pero también podría ser algún tipo de servicio, qué sé yo, un chico que ayuda a un fletero a cargar cajas. Un lugar turístico donde un chico se ofrece como guía de turismo, es decir, todo aquello que tenga valor en el mercado, aquello que se puede intercambiar, ¿sí? Acá se va a denominar actividad económica para el mercado. Después están las actividades de consumo, que son actividades referidas a la producción de bienes primarios para el consumo del hogar. Acá, en líneas generales, lo que se piensa es lo siguiente. A ver, imaginemos esta situación. Una familia tiene una huerta en el fondo de su casa. Hay un chico que trabaja en esa huerta, y decimos que trabaja porque lo hace en determinadas condiciones específicas. Es decir, no es que si el chico fue un día a mirar la planta a ver cómo estaba, está trabajando, no. Vamos a ir viendo que se tiene que hacer en determinadas condiciones. Pero, llegado el caso que por las condiciones en que realiza esta tarea se establece que es trabajo, pero aquello que va a cosechar no lo va a vender, no lo va a comerciar, sino que solo va a ser para que lo consuma su familia, es lo que conocemos como actividades para consumo, es decir, es el trabajo para el propio hogar. Por ejemplo, acá entraría también si una persona trabaja para construir, no sé, habitaciones para su casa, es decir, hacer trabajos que son solo consumidos por su propia familia, por su propio hogar, ¿sí? Y después tenemos, en el último lugar, lo que son los que llamamos nosotros actividades domésticas intensas, que acá contempla la realización de tareas de limpieza, de cocina, los arreglos de la propia casa, así como el cuidado de hermanos o de alguna persona que vive en la propia casa, ¿sí? Pensemos que esto no se distingue estrictamente por... Perdón, estoy con la filmina anterior todavía. Ahí vamos, gracias. No se distingue estrictamente por el tipo de actividad, sino para quién se realiza. ¿Con qué voy con esto? Decíamos antes, si una chica tiene 13 años y cuida a sus hermanos, ¿sí? En las condiciones que podríamos considerar que es trabajo, ¿sí? Sería actividad doméstica intensa. Ahora, si en vez de cuidar a sus hermanos, cuida al hijo de la vecina y la vecina le paga, ahí estamos hablando de una actividad para el mercado. ¿Sí? Es decir, acá es toda una combinación de las tareas que se hacen y de cómo se hacen y para quién se hacen. Y antes de avanzar, quería aclarar esto, no porque yo decía en condiciones que se consigue trabajo. Después vamos a ir viendo esto de una manera más fina, ¿sí? En donde vamos a ver que no
que una misma tarea puede ser trabajo, pero no serlo en el sentido que, a ver, si un chico va a hacer la cama cuando se levanta a la mañana, eso no necesariamente es trabajo infantil, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque vamos a ver que para pensar algo como trabajo infantil, independientemente de la tarea que haga, intervienen otras variables, va a tener que ver la cantidad de tiempo que le dedica, la responsabilidad que recae sobre ese chico para tener que hacerlo, aquello que deja de hacer para tener que hacerlo, si deja de ir a la escuela, si deja de jugar, es decir, hay una cantidad de factores que se tienen que combinar para decir si cierta situación puede ser considerada trabajo infantil o no. Porque si no, pareciese que cualquier cosa que un chico haga es trabajo infantil y no es así. ¿Sí? Pasamos ahora sí a la siguiente. Creo que hay alguna pregunta, Juan. Sí, pregunta Diego Torres, el caso de los adolescentes, ¿cómo se toman las prácticas laborales que se dan como materias escolares? Esto también es considerado trabajo adolescente. Esa es una gran pregunta y va a depender del caso, como yo decía antes. Habría que verlo, ¿sí? Pero hay tareas que son de aprendizaje que no son consideradas trabajo infantil. Pero por eso digo, ahí tendríamos que ver según el caso. Después Bien, podemos ir viendo el caso particular o de una manera más fina. Porque hay montones de escuelas que tienen prácticas. Lógicamente no están pensadas como trabajo, digo, pero podría pasar que en algún caso uno pueda deducir que lo hay, pero por eso digo, habría que ver en cada caso específico, ¿sí? Pero no es que una práctica, digo, pensemos que esto recae en la misma forma que decíamos antes, no es trabajo solo por el tipo de actividad que se haga o por la tarea que se haga, sino que tiene que haber ciertas condiciones para que eso sea así, ¿sí? Ahora bien, si pensamos también de una forma más extendida en cómo podemos empezar a entender las modalidades de trabajo infantil, pensando que el trabajo infantil tiene muchas formas y se expresa de muchas maneras, si uno piensa en Argentina, ¿dónde son los ámbitos más comunes donde uno lo puede encontrar? Bueno, va a encontrar en la agricultura, en la industria, en el comercio, en el turístico. También existe lo que denominamos trabajo infantil artístico, ¿sí? Cualquiera prende el televisor y ve chicos que están ahí trabajando. Hay también formas de pensar lo que es el trabajo infantil deportivo y también está muy extendido el trabajo infantil en el ámbito doméstico. Pensemos que en cada una de estas modalidades hay diferentes características. No sé, que si uno toma la industria, ahí posiblemente en la industria más grande no haya chicos trabajando dentro de una fábrica, pero en talleres más chicos es más fácil encontrar eso. Digo, después hay que empezar a escarbar y ver a qué escala, digamos, de estos rubros aparece, y después también tenemos que pensar que es un, trabajo, es un fenómeno situado. No es lo mismo una provincia que otra, no es lo mismo una ciudad que otra, y además hay que ver la temporalidad en que se realiza. Digamos, en una ciudad no es lo mismo en una época del año que el otro. Pensando, por ejemplo, en el turismo, no es lo mismo cuando es temporada alta que cuando no lo es, no es lo mismo cuando es periodo escolar que cuando no lo es y demás. Es decir, cada modalidad tiene su especificidad en determinado momento del año, en determinado rubro, en determinado lugar y demás. Por eso es, es algo que nos llama un fenómeno social complejo, porque para su existencia intervienen montones de variables, ¿sí? Y puede ser muy cambiante según el caso y según el momento, y según la estacionalidad, digamos, ¿no? En términos del periodo del año. bien. Acá Diego amplía y relata que, bueno, que al parecer es una experiencia personal, tuvo que cumplir una jornada laboral de 8 horas y no eran remunerativas. Bueno, en ese caso no estaría dentro, como vos recién aclarabas, dentro de una práctica áulica, sino ya se hubiera considerado trabajo. Por Sí, otro habría que lado, ver. No, no, sí, sí, seguí. por otro lado, Nair Rodríguez pregunta, ¿quién evalúa o determina cuando el trabajo adolescente rural, ¿no? Que, bueno, Cuando, cuando el trabajo adolescente rural se desarrolla, como quién evalúa o determina esta cuestión. ¿quién evalúa, determina? No entiendo mucho la pregunta. Si una actividad es trabajo o no es trabajo. Claro, en lo rural. Bueno, o sea, pensemos que en primer término hay una norma que va a establecer, digamos, en qué casos va a ser trabajo y qué no va a ser trabajo. Y después hay toda una política, digo, va a depender respecto, digo, la pregunta puede ser muy amplia. Una cosa es al momento de hacer un relevamiento y que el que releva si es trabajo o no es trabajo por ciertas características. También existe una norma que va a establecer qué características tiene que tener una actividad para que sea trabajo y cuál no. También hay políticas en donde eso se establece. Si toma uno el plan nacional, va a ver que hay todo un desarrollo que va a explicar, ¿no? Respecto a esto también. Digo, es muy amplia la pregunta, habrá que ver qué es lo que
específicamente ella quiere saber. Pero justamente hay tipificaciones y especificaciones respecto de qué cosas tienen que suceder para que se considere el trabajo o no una tarea o una actividad. Bien, hay una pregunta de Francisco, pero creo que la vas a contestar ahora con relación a la filmina que estoy viendo aquí delante, que tiene que ver con el cuidado de los hermanos mientras los padres trabajan, ¿no? Cómo se lo considera. Y déjame ver si me estoy quedando con algo. Bueno, también otra pregunta de Rosa Castillo sobre los vendedores ambulantes, que también será contestada ahora, hablando de modalidades. Claudia de Coprete Buenos Aires comenta que su experiencia, ella visualizó que se naturaliza más el trabajo adolescente que el trabajo infantil, quedando atrapado el concepto del trabajo adolescente, entiendo que decís Claudia, en lo que se denomina la cultura del trabajo. Y Patricia Aquino, de Copreti Ciudad de Buenos Aires, que está en el área de trabajo artístico, dice que para dar las autorizaciones, es cada una de las Copretis la que tiene que brindar la autorización, le aclaro al resto, para que los niños trabajen, porque está exceptuado previa autorización de la autoridad administrativa local, el trabajo infantil artístico. Ellos priorizan desde la Ciudad de Buenos Aires la jornada escolar y solicitan trabajar a contraturno y respetando la cantidad de horas según cada una de las ciudades. Bien, Bueno, te dejo seguir y después vamos no, viendo está más. bien. Voy a responder alguna que me acuerde de la que fuiste pasando. Respecto a la de cuidado, bueno, primero le voy a comentar que va a haber una clase toda dedicada a trabajo infantil y género y ahí se va a trabajar mucho esta problemática, pero es bien interesante la pregunta porque son parte de las temáticas que se vienen revisando en el último tiempo y antes no se le daba como bola. De vuelta, cuidar a un hermano no es necesariamente trabajo infantil. A lo que yo me refería es que puede serlo si se hacen determinadas condiciones. Eso significa una X cantidad de horas que se tiene que hacer, se puede tomar en cuenta bien qué se deja de hacer para hacer eso, qué responsabilidad tiene ese chico o esa chica en relación, digamos, a lo que va a hacer su familia. Si los padres van a ir a trabajar y esa persona va a reemplazar a la que podría ser una niñera y está haciendo el trabajo que podría ser una niñera, y uno puede decir que está trabajando. Digo, pero bueno, habría que revisar el caso específico y las condiciones en que eso se da. De vuelta, la actividad por sí misma no lo transforma en trabajo infantil. Lo que lo hace trabajo infantil es realizar esa actividad en determinadas condiciones. Y habría que ver las condiciones en particular. Igual, ese tema que es bien interesante y bien nuevo, vamos a tener que hacer una clase entera para desarrollarlo. Pero, digo, esto sucede en muchas situaciones. La tarea en sí misma no define qué es decir, no define que la realización de la tarea sea trabajo, la tarea en sí misma, sino la tarea más realizarlo en determinadas condiciones. Y después, no sé, Juan, ¿qué otra me comentó? Bueno, sí, que está más naturalizado el trabajo en los adolescentes. Y sí, claro, es muy posible, porque bueno, la adolescencia también se la piensa a veces como un pasaje entre la niñez y la adultez, entonces se piensa que hay como cierto aprendizaje. Igual ahora lo vamos a responder en la filmina que sigue. Pasamos a la otra entonces. Bien. A ver, Ahora bien, sí, antes de seguir, dime. preguntan específicamente qué se entiende por trabajo deportivo y qué se entiende por trabajo artístico Bueno, en particular. en una primera instancia podemos decir que el trabajo... Bueno, hay una... A ver, pensemos esto, vamos más para atrás. Hay, digamos, una especificidad escrita donde, por ejemplo, en términos del trabajo artístico, hablar de qué es el trabajo realizado en determinado ámbito, y ahí lo especifica, ¿no? Va a hablar de qué va a ser en las publicidades, el cine, la televisión, la radio, el teatro, los figurantes, bueno, hay toda una cantidad de tipificaciones de trabajos que realizados son considerados artísticos. Es decir, ahí la actividad va a definir qué es artístico y nosotros lo mismo con el deportivo. Ahora bien, a diferencia de los otros trabajos, el trabajo artístico, existe un permiso para que ese trabajo se realice. Es una actividad que se puede llegar a permitir realizada por menores de edad. De hecho, yo les decía, prenden la televisión y van a ver que está lleno, no lleno, pero hay chicos trabajando o en alguna película o en el teatro y demás. Ahora bien, ese es un trabajo que tiene cierta regulación, es decir, está estipulado qué tipo de trabajo pueden hacer y qué trabajo no pueden hacer. Ese trabajo se tiene que realizar con un permiso
¿sí? Que lo tiene que otorgar la autoridad competente de la provincia. Bueno, vamos a tener una clase que va a ser toda sobre normas, donde esto lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero como les decía, en ese caso lo que hace que el trabajo artístico sea artístico sí es la actividad, y esa actividad no se puede realizar de cualquier forma. Está normativizado, y por ejemplo se aclara esto de que tiene que haber un adulto acompañando al menor, se aclara de que no se puede hacer en cualquier horario, por ejemplo, no se puede hacer en horario nocturno, se aclara que se tiene que presentar un certificado indicando que el chico va a la escuela y demás. Hay determinadas condiciones para que sea un trabajo realizado, digamos, dentro de la ley y que no sea un trabajo prohibido. Y respecto del trabajo deportivo, bueno, sobre esa temática hay menos desarrollo. Se está realizando en este momento, digamos, algún que otro desarrollo, pero sin embargo, por ejemplo, en el Mercosur ya tenemos una recomendación respecto del tema del trabajo deportivo, en donde lo mismo, lo que se está pensando no es en un chico que va a jugar al fútbol los domingos con los amigos, ¿sí? Tampoco se está pensando necesariamente en un chico que va más seguido a jugar ya no el domingo con los amigos, sino que juega, qué sé yo, al fútbol en alguna división juvenil de algún equipo. Justamente lo que se está pensando ahí es que haya cierta regulación que dé cuenta de la cantidad de horas que se entrenan, la cantidad de tiempo que le dedica, y sobre todo que no se pierda la escolarización, ¿sí? Y que haya una supervisión, por ejemplo, médica también, es decir, ahí se está pensando justamente en una regulación para que el trabajo, para que esa actividad, podemos decirlo así, de los niños y niñas no se transforme en trabajo, ¿sí? Porque la gran problemática no son solamente los momentos de competencia, sino la cantidad de horas de entrenamiento que se hacen por día y demás. Vale decir que para que se considere entonces que una actividad deportiva sea considerada trabajo, no solo se tiene que tomar en cuenta la actividad, como decíamos antes, sino la cantidad, las condiciones en que esa se realiza. No tiene un nivel de regulación como ya sí tiene el artístico, ni se tiene que hacer con permisos, pero sí se puede pensar que ya se está pensando en eso como una problemática la que hay que abordar también. De hecho, ya hay clubes, digamos, que se están interesando por esto y demás. Bien, vamos con algunos comentarios. De pronto se encendieron los comentarios, esto está bueno. Un niño o niña que realiza estrategias de supervivencia en la calle, por ejemplo, pidiendo un semáforo de una calle transitada, lo realiza para sus padres como estrategia de supervivencia, según supone Gina María. ¿Es considerado trabajo infantil peligroso o trabajo infantil? ¿Cómo se encuadra esta modalidad? A ver, yo creo que tendrías que aclarar que una no desarticula la otra, ¿no? El No, trabajo claro. infantil y el trabajo infantil peligroso. Sí, claro. En ese caso estamos pensando en estrategia de supervivencia porque no es un trabajo realizado con un empleador, con un patrón, no puede decir. Supongamos que la propia familia va y compra el paquete de pañuelitos para vender en esquina, o imaginemos incluso hasta la situación en que el propio niño vaya y los compre y los venda, ¿sí? Ahora está trabajando, y sí, claro. Y eso merece una intervención del Estado para que eso no suceda, porque ese chico no tiene que estar ahí haciendo eso. Ahora, después, las situaciones particulares como la que están planteando, están buenas como ejercicio, pero después habría que ver bien cada una en cada caso. ¿Quieren que avancemos con las filminas y después hacemos ronda sobre el final? Vale, buenísimo. Bien, gracias. Ahora estábamos pensando en los condicionantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir condicionantes cuando decimos condicionantes? Bueno, aquellos fenómenos que generan condiciones de posibilidad de que el trabajo infantil exista. Pensemos que el trabajo infantil, como decíamos, es algo complejo, lo cual es un fenómeno que tiene múltiples causas. En algunos casos puede primar una causa, en otro otra, en otro otra, o en casi todos va a haber una cantidad de causas que se cruzan. Hoy quería ver el tiempo como íbamos. Bien. Ok. Entonces, bueno, si uno empieza a armar como esferas, digamos, ¿no? O empieza a dividir aquellas cuestiones que se pueden transformar en un condicionante, digamos, ¿no? De trabajo infantil, puede tener montones, qué sé yo, acá pusimos 4, pero puede haber muchas más. La primera que uno puede pensar en los condicionantes económicos, es decir, malas condiciones económicas tienden a generar trabajo infantil. Pobreza, digamos, como un fenómeno vinculado a la economía, tiende a generar trabajo infantil, la desigualdad. Los problemas laborales de la familia a la que el niño o la niña pertenecen tienden a generar trabajo infantil, es decir, todo aquello que tiene que ver con la insuficiencia del dinero,
para llegar a fin de mes o para tener que sobrevivir, tiende a generar trabajo infantil. Por lo tanto, la economía o los condicionantes económicos son muy importantes para pensar el problema, pero no son el único, ¿sí? En una época me acuerdo que habíamos leído unos cuantos estudios que mostraban fenómenos de países en donde, por ejemplo, la economía empeoraba, el trabajo infantil aumentaba. Pero la economía mejoraba en el mismo lugar y no necesariamente el trabajo infantil disminuía. ¿Por qué? Bueno, porque ahí ya había que hacer otro tipo de trabajo, es decir, había que generar otro tipo de políticas focalizadas para abordar la problemática. Por lo tanto, no hay una relación equiparable y directa, no es que si la economía mejora el problema desaparece y si la economía empeora el problema empeora. Eso es relativo. Sin embargo, uno puede pensar que de haber malas condiciones económicas, la tendencia es que el trabajo infantil aumente. Otros condicionantes que solemos mencionar son los políticos legales, un poco lo que decíamos antes. Bueno, acá tiene que ver con, imaginemos situaciones en donde no haya marcos regulatorios o normas para erradicar el trabajo infantil, o que no haya políticas para abordar la problemática, es decir, que no haya instrumentos institucionales, instrumentos del Estado. Todo esto va a favorecer necesariamente la existencia del trabajo infantil, porque si el trabajo infantil es legal, pocas razones habría para erradicarlo, y tampoco habría razones para ejercer políticas, digamos, diseñar o ejecutar políticas en ese sentido. Por lo tanto, los condicionantes políticos legales son fundamentales. ¿Por qué? Bueno, porque no tener políticas o no tener normas posibilita tener instrumentos para ir en el sentido que uno quiere ir si quiere erradicar el trabajo infantil. Después podemos mencionar los condicionantes vinculados a la educación. Acá también esto es fundamental. Vemos que, bueno, va a haber una clase toda dedicada a esto, ¿no? También, pero vamos a ver que existe una relación directa y necesaria entre las condiciones, ya no educativas solamente, sino que tienen que ver con la asistencia o no asistencia a la escuela y el trabajo infantil. Vamos a ver que hay una relación muy importante. Ahora, ¿por qué decimos que los condicionantes, hay condicionantes vinculados a la educación? Bueno, porque, por ejemplo, la no asistencia a la escuela de los chicos puede ser una buena razón para que vayan a trabajar. Tener escuelas muy lejos de su casa a las cuales no pueden asistir, lo mismo. Incluso situaciones, a ver, no sé, por ejemplo, no me recuerdo estar en una conferencia que hizo en Argentina sobre la erradicación del trabajo infantil, y me acuerdo de una exposición muy interesante de un señor que era funcionario de Paraguay, que contaba que vivía en una zona muy peligrosa y que había aumentado notoriamente el trabajo infantil en las niñas, porque el lugar se había vuelto cada vez más peligroso. Entonces los padres les daba miedo que las niñas vayan a la escuela y que vayan solas y hagan recorran todo ese camino solos. Entonces esas chicas terminaban trabajando, digamos, haciendo actividades vinculadas a la casa o actividades productivas que no se tengan que mover mucho. Pero bueno, el principio de esa condición tenía que ver no solo esto que decíamos, ¿no? Una idea de miedo respecto a la violencia y demás, sino la no asistencia a la escuela. Por lo tanto, la asistencia a la escuela está muy, muy vinculada a la problemática, y la no asistencia también. Como vamos a ver después, también va a haber una relación entre el trabajo infantil y el abandono escolar, por ejemplo. Pero bueno, no estamos hablando de aquello que genera condiciones. Y el otro condicionante, y esto habíamos salido antes, o uno de los otros condicionantes, por ejemplo, es el condicionante cultural, que este es central también para pensar la problemática. Acá estamos pensando justamente en una serie de valores, ¿no? Digamos, uno puede pensar la cultura como un conjunto de valores, como un conjunto, un entramado simbólico en donde se distingue lo que parece bueno de lo que parece malo, lo que parece aceptable o inaceptable y demás. Por lo tanto, dentro de los condicionantes culturales lo que encontramos es fundamentalmente esto: la aceptación del trabajo infantil, ya sea porque se considere que no quede otra, o porque se considere que es bueno, o al menos que no tenga nada de malo, o que se considere que es algo que hay que aprovechar. Hay muchas personas que creen que el trabajo infantil, digamos, no tiene nada de malo, o por el contrario, que creen que está bien que los chicos trabajen porque aprenden a ganar dinero, porque aprenden un oficio, porque creen que no va a afectar a su rendimiento escolar, entonces pueden hacer las dos cosas a la vez, o porque en algunas familias se considera que es importante seguir la tradición familiar, entonces si el padre y el abuelo trabajaron de la misma cosa, necesariamente el niño ya de chico tiene que empezar a trabajar. También hay casos en donde sucede, y esto vinculado a una condición cultural, como decíamos, pero también puede ser con la educación, hay circunstancias en donde se considera que terminar, por ejemplo, la secundaria o terminar la escuela no da mejores ventajas que si uno no la termina, por lo tanto,
esa creencia hace que se busque un trabajo de una forma más temprana, o si aparece un trabajo se quiere aprovechar la oportunidad y demás. ¿Sí? También hay cierta idea en algunas personas que creen que el trabajo, más allá de lo que se aprende como una actividad para la que uno se va a ganar la vida, es formativo en términos cívicos, es decir, se cree que las personas pasan a la adultez al momento de trabajar, por lo tanto se considera que es algo formativo, que es algo que disciplina, que es algo que forja responsabilidad y demás. Hay muchos condicionantes culturales según el contexto. También hay lugares en donde hay ciertas condiciones culturales que lo que hacen es suponer que si es tal o cual población la que realiza el trabajo no tendría nada de malo, ¿no? Si uno lee mucha literatura que hay escrita sobre Latinoamérica, cómo esto pasa en lugares donde hay población indígena, por ejemplo, ¿no? Donde hay gente que justifica esto diciendo, no, bueno, pero lo que pasa es que las poblaciones indígenas, esto ya es parte de su cultura, que los chicos trabajan desde niños, entonces está justificado que esa población lo haga, aunque se crea que si lo hace el resto está mal. Es decir, hay una cantidad enorme de condicionantes culturales. Pasamos a la siguiente, así no nos quedamos sin tiempo. No hay más siguiente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero nos queda... ¿Cuánto nos queda? Hoy podemos dar 5 minutitos de preguntas. Podemos dar 5 minutitos de preguntas y si quieren para preparar preguntas, podemos poner ahí un video, Mariña, que hay un video de radio que muestra toda una situación, que lo ponemos al final porque es medio bajón la música, digamos, al principio no... Una linda canción igual, pero medio para abajo. Mientras pueden ir pensando las preguntitas, así hacemos una ronda corta de cierre. A ver, te voy leyendo algunas reflexiones. La bueno, última dale. que llegaba A ver, algunas reflexiones. la que llegaba de Luciana, que esto que hablabas del condicionante cultural recién, decía que estaría buenísimo poder hablar sobre la importancia de desnaturalizar esto que se utiliza mucho, de decir que si los chicos no quieren estudiar tienen que trabajar, ¿no? Me hace acordar a Silvia Miori, una compañera de trabajo de hace unos años, con los condicionantes culturales del trabajo infantil. Ariel Greco de Mar del Plata dice, ¿se puede lograr la abolición del trabajo infantil si aún existen actividades no registradas y por ende no visualizadas por el Estado? Ejemplos, venta ambulante, reciclado. ¿Se podrá? Y hay que desnaturalizar primero y encontrar espacios, cómo registrarlo e intervenirnos, ¿no? Por eso Sergio decía, y me meto un poco Sergio, a responder yo, que es necesario trabajar articuladamente, no solo desde el Ministerio de Trabajo, sino como lo hace la Comisión Nacional o la coordinación, desde todos los ámbitos, ¿no? De todos los organismos. Sí, además la desnaturalización, como decías, es fundamental porque si no hay una idea de que eso puede tener algo o malo, perjudicial o indebido o lo que fuere, nadie pensaría en muchas razones para tener que erradicarlo, digamos. ¿Para qué necesidad habría de erradicar algo que no se considera que es malo? O malo o perjudicial para alguien, digamos. Por lo tanto, la desnaturalización o la toma de conciencia, ¿sí? o esta cuestión de difundir información y demás es central. Es el primer paso y es un paso muy importante, digamos. Y en la última reflexión, antes de ir al video, Eugenia Pascal, del Servicio Local de Villarino, dice, creo que lo principal es tener en cuenta cuando el niño o niña o adolescente deja de hacer actividades relacionadas a su edad y su etapa, si deja de ir a la escuela, deja de jugar, de tener amigos de su edad, que además tenga enfermedades relacionadas al esfuerzo que hizo en ese momento del trabajo, y cuando son responsabilidades que no corresponden a su edad y no hay disfrute en esto, sumado a la retribución económica, ¿no? Todos los derechos, que lo sintetizó en un párrafo Eugenia, que vulnera el trabajo infantil. Exactamente. Pensemos que uno de los principales, digamos, efectos nocivos del trabajo infantil es todo aquello que no permite hacer. Es decir, un chico está trabajando, no está estudiando, no está jugando, no está haciendo lo que tiene que hacer en esa etapa de su vida. Y además hay que pensar que el trabajo infantil es una vulneración de los derechos de ese niño o de esa niña. Si no es solo que está haciendo lo que no debe, sino que están siendo vulnerados sus derechos. Cuando gusten, pasamos al video. Sí, ya con esto podemos.
Como para el cierre, estábamos viendo justamente un video de un grupo que se llama Radiohead y que, bueno, como está muy a la vista, lo que plasma son dos realidades como muy diferentes o dos o más de dos chicos que transitan y experimentan niñeces que son como muy distintas y una, lamentablemente, es el chico que tiene que trabajar. Vi que ahí pasó alguna pregunta sobre los videos. Piensen que los videos van a poder verlos y descargarlos igual que los materiales. Va a estar todo... Bueno, después les van a explicar cómo se va a hacer esto clase a clase, pero todo el material que yo utilice acá lo van a tener para acceder. Y en el caso que les interese algo específico que ahí no esté y que yo haya nombrado o lo que fuere, en el marco de las preguntas me lo pueden pedir y en el caso que yo los tenga se los paso sin ningún problema. Y los subo, digamos, a la plataforma donde ustedes los van a poder bajar. Bueno, como para cerrar, primero que nada les doy las gracias. Para mí, como les decía antes, es un gusto poder participar ya por segunda vez de este encuentro. No deja de ser raro esto porque yo veo cuadraditos y personas ahí. Me imagino que son mucho más que los cuadraditos que estoy viendo porque entiendo que creo que hay 179 conectados, que son muchísimos. Casi 200. Así que ni me imagino que son, cómo seríamos todos juntos. Pero esto facilita de alguna manera porque si no lo podríamos hacer, así que esto está buenísimo, así que es genial que lo podamos aprovechar. Y es un gusto haber compartido esto, espero que les haya entretenido y les sirva y les guste y les seguimos todos provecho. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Sergio, a vos, la verdad que muy interesante como siempre y aparte nada, el privilegio de tener, digamos, un docente que está hace años trabajando en políticas vinculadas al trabajo infantil desde el Ministerio de Trabajo de Nación, así que digo, es muy importante que por ahí puedan tomar todas estas enseñanzas y todos los aportes que puede darnos Sergio. Y bueno, le damos unas palabritas a Diana Méndez, coordinadora de políticas de erradicación del trabajo infantil, que nos va a aportar sus reflexiones con relación a lo que fue la temática de hoy bueno, y este encuentro, ¿no? Gracias, Sime. Gracias, Sergio. Bueno, hola a todos y todas. Un placer haber compartido la jornada de hoy con cada uno y una de ustedes. Primero, antes que nada, transmitirle el saludo a nuestra subsecretaria Pamela Ares, que por iniciativa de ella el año pasado, junto con el trabajo de Ximena y la anterior coordinadora, Sonia Sago, han llevado adelante el pensamiento, la redacción, el poner en papel todo este programa, y hoy podemos verlo en una segunda corte, así que eso es una decisión política sumamente importante, acompañada por nuestro ministro también. Felicitar a todas las personas que estuvieron en las tareas operativas, ya lo ha dicho Ximena, solo reforzar ese saludo a cada uno de ustedes. Sé que vienen de cada provincia y con las complicaciones que eso implica, y por eso celebro la voluntad de cada uno y una de ustedes de poder transitar estas jornadas de formación. Van a ser jornadas de formación intensas, con mucho contenido. Sepan que las y los docentes que están atrás trabajaron mucho para intentar volcar de la mejor manera posible este contenido. Las y los invito a que entren a la página del Ministerio, ahí van a encontrar distintas pestañas, tanto del programa, tanto de la coordinación a la que llevo adelante, donde también hay publicaciones respecto a esto, y a lo largo de las capacitaciones se van a encontrar con distintas personas que han transitado más de 20 años en esta temática, formando todo el marco teórico de lo que hoy nos toca llevar adelante. Como reflexión, decirles que la erradicación del trabajo infantil la vamos a lograr entre todos y todas en un compromiso mutuo entre los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales. Esa es la clave para poder erradicar el trabajo infantil, acompañado de una capacitación constante. Esto es constancia, es día a día, es poder generar, como bien dice Teresa, que ahí está parte del equipo que la van a encontrar dentro de 2 días, construir la masa crítica respecto a esta problemática. Así que si hay con una tarea con la que se van hoy, es poder debatir, poder discutir sobre todo lo que han aprendido hoy con las personas que se vayan encontrando. No lo vamos a poder lograr si no es de otra forma. También a lo largo de estas capacitaciones se van a ir encontrando con distintas herramientas para poder accionar, pero antes que accionar tenemos que generar conciencia crítica. Así que sin robarles más tiempo, saludarlos. Gracias, Sergio, por la capacitación de hoy. Mis felicidades, Ximena, por todo el trabajo realizado y las tareas operativas. Sé que estuviste
largas horas trabajando para que salga todo lo mejor posible. Saludarlos a ustedes que están del otro lado, que si bien son cuadraditos, caritas, atrás de ustedes hay personas con compromiso, y un abrazo y un saludo especial a las Copretis que han puesto todo lo que han puesto para poder llevar este programa adelante, teniendo un contacto personal con cada promotor y promotora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, vamos a hacer un poquito un repaso general. Seguramente va a haber dudas y les vamos a pasar. Mari, si querés ponerles en el chat el mail de contacto de ETI y los teléfonos por cualquier inquietud que tengan. Gracias, Diana, nuevamente. Y bueno, les cuento, el programa de fortalecimiento federal para la erradicación del trabajo infantil, como bien decía Diana, se creó el año pasado en el marco de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, y como objetivo principal tenía justamente, o tiene justamente, fortalecer a las COPRETI y todos los que sean organizaciones provinciales en que lleven adelante políticas vinculadas a la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. El año pasado hicimos una convocatoria abierta, contábamos en principio con 120 becas, se anotaron más de 3.500 personas, eso lo que hizo fue que pudiéramos ampliar el cupo de las becas a 300 como en la actualidad, y iniciamos todo un proceso de preselección y luego una selección final, donde bueno, pudimos capacitar a los primeros 300 promotores y promotoras de todo el país. Gracias a la participación de esos promotores y promotoras, que fueron nuestros ojos en cada provincia del país, en esta oportunidad pudimos darle, si bien el formato es el mismo, el criterio cambió un poquito con relación al objetivo. El objetivo, si bien es fortalecer a las comisiones provinciales y a cada área que se dedica a la temática de las provincias, en esta oportunidad lo que se pretende es fortalecer a las mesas locales que puedan estar conformándose en cada una de las provincias. ¿Esto para qué? Para poder ampliar la red de la lucha contra el trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Entonces, en ese sentido, o en ese marco, realizamos una articulación muy fluida con las COPRETI para poder hacer una selección bastante minuciosa pensando en ese objetivo, en cómo vamos a fortalecer, cómo vamos a poder trabajar en la conformación de esas mesas locales para tener un alcance más profundo de esta política pública. Entonces, esta capacitación o este proceso formativo, si se quiere, tiene una instancia de formación teórica que dura 3 meses, que es la que estamos iniciando el día de hoy, donde participa parte del equipo de la coordinación de Diana, como también van a participar el equipo del Observatorio de Trabajo Infantil de acá del Ministerio, el área de fiscalización de trabajo infantil también de acá del Ministerio, y bueno, muchas otras áreas que también son de otros organismos que vienen trabajando en políticas vinculadas al trabajo infantil y que no son del Ministerio, sino que son de otros organismos. Entonces, como les decía, tenemos los primeros 3 meses de capacitación teórica con todas estas intervenciones que les mencioné, y los últimos 4 meses son de prácticas calificantes. La idea es que en las prácticas calificantes puedan poner en valor o en práctica justamente todo lo que incorporaron en la parte teórica, y estamos seguros, y de hecho tenemos las pruebas de lo que fue el año pasado, cómo se amplía la mirada y la percepción en relación a cuestiones vinculadas al trabajo infantil. Hoy hablaban un poco del tema de la naturalización, y bueno, había muchas promotoras y promotores que realmente había cuestiones que las tenían totalmente naturalizadas, aún participando de la capacitación, y que pudieron cambiar esa mirada a partir de
la incorporación de todos los saberes que les aportó el curso. La práctica calificante va a ser también articulada y coordinada con las COPRETI, ¿sí? Para que, o sea, con las COPRETI van a definir cuáles son los lugares en donde se van a llevar a cabo esas prácticas calificantes. Nosotros lo que vamos a hacer es coordinar quizás las actividades y todo lo que es el proceso del relevamiento que van a realizar en esas prácticas. En un primer lugar, van a hacer un trabajo de campo, ¿no? Eso es ejercitar la observación, poder volcarla en un instrumento para relevar esa información, y luego también vamos a tener les vamos a pedir algunos registros audiovisuales de ese transitar por el territorio, que es un poco también lo que va a dar cuenta, digamos, del enfoque, del alcance federal de esta capacitación y de esa perspectiva territorial que pretende tener. Este programa se pensó, digamos, como en realidad pensamos las políticas públicas, que deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a la realidad de cada territorio. Como bien decía Sergio también en la capacitación, esto es un fenómeno multicausal, entonces para que tenga un abordaje efectivo necesitamos justamente poder articular con diferentes actores y sectores en el territorio, y nuestra política pretende también adaptarse a esa información y a esas realidades para ir ajustando lo que tenga que ver con la implementación del programa y adaptarse a esas realidades. Así que vamos a lo concreto, que acá, o sea, las dudas las van a poder hacer a través del mail, nos van a poder contactar por teléfono. Este año, que esto no lo teníamos el año pasado, vamos a implementar la plataforma Capacitar, ¿sí? Nosotros vamos a tener estos encuentros semanales donde se va a dar la capacitación teórica, y luego el material lo van a poder descargar o van a poder acceder a él a través de la plataforma Capacitar. Para acceder a la plataforma Capacitar les estamos generando, ¿sí? O sea, habilitándolos y generando sus usuarios y contraseñas que les van a ir llegando en el transcurso de la semana. Esto es, digamos, una clave, como saben, como cualquier mail o cualquier acceso, es individual, o sea que tenemos que enviar un correo uno a uno, así que tengan paciencia, en el transcurso de la semana les va a ir llegando. Pasada esta semana, si no les llegó esa clave y contraseña, por favor nos escriben a etifederal@trabajo.gov.ar para recordarnos que esa clave no les llegó. Ahí va a estar cargado todo el material, de hecho ya está cargado todo el material que se va a habilitar después de cada una de las clases. Y también van a tener un periodo de una semana, unos días, para hacer consultas al docente vinculadas a la unidad de la semana, ¿sí? Siempre es importante, como les decía al principio, tener esta posibilidad del encuentro en vivo para también poder hacer preguntas en el momento, pero si no tienen esa posibilidad después. Por otro lado, tema presentismo. Tienen que cumplir para aprobar la capacitación el 75% del presentismo. ¿Cómo vamos a chequear ese presente? Bueno, después de cada clase se les van a tener en la plataforma dos preguntitas, una pregunta vinculada a la unidad del día, y la pueden responder hasta las 23:59 de ese día. Lo mismo para aquellos que no puedan participar del encuentro en vivo, en un ratito va a estar colgado el video de esta capacitación en YouTube, o sea que tienen hasta última hora para verlo y contestar las preguntas. El presente se da en el día, o sea que la persona que no dio el presente en el día va a tener ausente, o sea que tienen, digamos, desde el vivo hasta las 23:59 para ver la capacitación y dar el presente, ¿sí? Y me estoy olvidando algo. Bueno, y con relación a la clase de hoy,
como todavía no tienen los accesos a la plataforma, porque es un tema que tenemos que articular con sistemas y bueno, todo un proceso largo, se los vamos a enviar por mail, ¿sí? Les vamos a adjuntar en un correo, o sea, el material, el power que pasó Sergio, y las cosas que tengan para enviarles. Seguramente los videos que son muy pesados, vaya el link del Drive a donde están cargados para que lo puedan descargar. Pero bueno, hoy les va a estar llegando este correo en el transcurso del día. Persona que no lo reciba en el transcurso del día, nos manda un correíto y obviamente vamos a contemplar la situación particular. Ahí están levantando la mano. Juan, ¿alguna pregunta? Sí, volví a reiterar, porque me parece que no quedó del todo claro, cómo dan el presente, porque están poniendo presente en el chat y me parece que no es la forma. No, va a haber un formulario con una pregunta. Ahí responden esa pregunta y esa va a ser la forma de dar su presente, ¿sí? Que eso es lo que nos da cuenta de que vieron la capacitación y bueno, y estuvieron presentes. ¿El formulario lo encuentran en dónde? Se los mandamos por mail hoy, en esta clase. Después eso va a estar en la plataforma Capacitar, pero esto lo vamos a repetir, digamos, clase a clase, ¿sí? Pero hoy el material les va a llegar por correo electrónico. Chequéenlo también en no deseado por las dudas, desde etifederal@trabajo.gov.ar. Bien. Veo Moto G31 que tenés la mano levantada. A ver. Y te veo en un celular. No sé si querés hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a repetir. Entonces, las clases son todos los miércoles a las 10 de la mañana a través de este mismo link de Zoom. Van a recibir hoy durante el día, gracias al trabajo arduo de Marcela y Mónica del equipo de Etifederal, el mail con relación a el formulario para dar el presente en el día de hoy y los materiales que compartió Sergio, interesantísimos materiales. Y también van a recibir el recordatorio, eso va a ser después, durante la semana, con la contraseña y el usuario para acceder a capacitar.trabajo.gov.ar, que es la plataforma de capacitación que tan gentilmente hemos podido este año articular con el área de recursos, con la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, y nos facilitaron esta herramienta. Esto último va a llegar más adelante. Primero les va a llegar el mail con el acceso al formulario y el mail con los materiales de Sergio. Cualquier duda, como escribió Mariña ahí por el chat, etifederal@trabajo.gov.ar en caso de que no reciban algún tipo de comunicación, y déjennos trabajar el video unas 2 horas como mucho para que esté colgado este mismo video en el canal de YouTube de nuestro ministerio, que, si no me equivoco, la dirección es youtube.com/user/mintrabajo. Búsquenlo como Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en YouTube y ahí van a poder encontrar el material de la clase de hoy para poder revisualizarla o para comentarle a alguna persona que no pudo participar, si es que la conocen, cómo ver la clase de hoy y poder contestar la pregunta en el formulario y por ende dar el presente, que sería esta la forma. Si tienen algún problema, siempre ahí está el 4590-6505 o 4310-6498, los teléfonos del equipo de Simena, y etifederal@trabajo.gov.ar, que es el mail de contacto.